Entonces, Profe, dímelo. ¿cuál fue el tema que se dio la clase pasada? ¿No Ya, asistí? ya, yo voy a dar una pequeña introduccióncita de eso. Ah, Entonces, de lo que gracias. hablamos fue unas estructuras de frase gramatical que las denotábamos por un vocabulario, que esto tenía unas, unos términos o ¿cómo era que lo llamábamos? Como las letras del vocabulario, pero es que no me acuerdo el término. Bueno, terminales, unos símbolos terminales, unos símbolos que no son terminales, un símbolo que es el símbolo inicial y unas producciones. O sea, esto es un vocabulario, estos son los símbolos terminales, este es el símbolo inicial y esta es una producción. Una producción no, son producciones. Recuerden que estos son conjuntos, todos son conjuntos. El vocabulario es el que me va a dar todos los posibles símbolos que yo voy a utilizar. Entonces, entre esos símbolos tiene que estar ese, y hay otros símbolos que los represento con letras mayúsculas, y hay otros símbolos que represento con letras minúsculas. Casi siempre los símbolos de letras mayúsculas son símbolos no terminales. Y los símbolos que represento con letras minúsculas son símbolos terminales. Entonces, yo lo que voy a construir con ese vocabulario, lo que voy a construir es un lenguaje que, si ustedes se acuerdan, lo llamábamos LDG. ¿De cuál G? De este valor que estoy generando acá. Listo. Entonces, aquí tengo un vocabulario, tengo unos símbolos terminales, un símbolo inicial y unas producciones. ¿Qué hacen esas producciones? Esas producciones son los que nos dan como las leyes para construir el vocabulario. ¿Se acuerdan que estuvimos peleando un rato con esas leyes allí? Fue muy charro porque me fui a dar la otra clase y, y ese último ejercicio que hicimos, no sé si se acuerdan de él, recuerden que nosotros cuando lo hicimos construimos tres producciones. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso para que recordemos bien lo que estábamos haciendo. Entonces, nosotros lo construimos con tres producciones. Y yo me acuerdo que todavía ustedes se fueron como pensando, ve, ¿por qué tal cosa? Y así. Y me voy para allá y entonces estoy haciendo el mismo ejercicio y de un momento a otro digo, no, lo hice mal en el otro curso. Y yo dije, la próxima clase me va a tocar empezar con ellos mal. Y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas me di cuenta que no, que como lo habíamos construido estaba muy bien y que ese era el lenguaje que debería de ser. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Bueno, yo estoy poniendo acá solo letras, pero yo aquí también puedo poner números, listo. Yo aquí podría poner un 0, un 1, un 2, pues cualquier número allí. Porque lo que yo voy a construir son cadenas de estos símbolos. Y las cadenas al final, cuando yo pongo una cadena de esos símbolos, puede ser una cadena con un montón de símbolos repetidos si estos son los símbolos terminales. Y lo que voy a construir son cadenas que solo tengan símbolos terminales. Cuando yo construyo una cadena de solo símbolos terminales, esos símbolos, eso es una palabra. ¿Listo? De resto, pues yo estoy utilizando los símbolos no terminales para hacer unas transiciones. ¿Transiciones entre qué? Esas transiciones que estoy haciendo en cierto sentido son estas producciones que estoy haciendo acá. Entonces, cuando me dicen que este es el símbolo inicial, ¿por qué me están mencionando que es el símbolo inicial? Pues porque de ahí siempre voy a partir. Entonces, recuerden que definimos otro término que era una derivación. Entonces, este símbolo, esta palabra que yo conseguí acá, tiene que ser una derivación desde ese. O sea, yo empecé por ese, empecé a aplicar un montón de producciones y al final conseguí esta palabra. Listo, eso es lo que hago. Entonces, ese puede ir a cualquier símbolo terminal. Listo. O ese puede ir a otro símbolo que llamábamos allá el vacío. O ese puede ir a un símbolo no terminal y a un símbolo terminal. ¿Qué tiene que pasar? Que siempre al lado izquierdo de estas producciones tiene que haber por lo menos un símbolo no terminal.
¿Listo? O sea que aquí podría estar AB va a, no sé, a AB minúscula. ¿Listo? Y es porque, entonces, de una u otra forma, estas producciones me van a permitir construir entre ellas, me van a permitir llegar a valores donde yo voy a poder conseguir estas palabras que tengo por acá. Listo. Y eso fue lo que hablamos la clase pasada. En resumidas cuentas, porque si ustedes ven, pues es un montón de términos cargados allí, pero eso fue lo que hablamos. Entonces, no le demos muchas vueltas a la cosa y vámonos al ejemplo para recordar. Listo. Entonces, miren, ahí tengo una gramática que son unas palabras que son del estilo 0 a la n, 1 a la n, 2 a la n. Recuerden que ese n, cuando lo mencionábamos en la clase pasada, decíamos que no, que eso no es un elevado a la n, que eso es el número de veces que aparece el número que está ahí abajo. ¿Me explico? Si yo tuviera 0 a la 2, 1 a la 2, 2 a la 2, pues lo que tengo en verdad es la palabra 0, 0, 1, 1, 2, 2. ¿Listo? Y no es que 0 a la n sea igual a 0, no, 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 aquí no estamos hablando de ese término matemático que es la exponenciación, sino que estamos diciendo acá que eso lo que representa es un contador y es el número de veces que aparece el término que estoy poniendo allí. Listo, entonces la gramática van a ser todas este tipo de palabras. Listo, entonces yo la clase pasada les preguntaba, muchachos, por ejemplo, el 0 pertenece a esa gramática. El 0 pertenece a esa gramática, el 0 solo pertenece a esa gramática, o el 1 solo pertenece a esa gramática, o el 0,1 pertenece a esa gramática, o el 0,1,2 pertenece a esa gramática, o el lambda pertenece a esa gramática. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Miren que eso podría ser una pregunta de un quiz. Entonces, yo les doy esta gramática. ¿Quién pertenece a esa gramática? ¿El 0 pertenece? Sí, no. Estoy solo. Solo no. No. El 0 no, ¿cierto que no? El 0 no. Muy No. bien. El 0 no. ¿Y el 1 solito? Tampoco. Tampoco. ¿Y el 0,1? Tampoco. Tampoco. ¿Y el 0,1,2? El 0,1,2, ¿sí o no? Sí. El 0,1,2 sí. Ese sí Sí. pertenece a la gramática. Y el lambda también pertenece a la gramática. ¿Listo? Y bueno, ¿y por qué pertenecen y los otros no? Porque miren que todos los símbolos de esa gramática o el lenguaje que yo pueda construir a partir de esa gramática tiene que ser el lambda, el 0,1,2 o el 0,0,1,1,2,2 o el 0,0,0,1,1,1, ¿cierto? 2, 2, 2 y así, hasta infinito. Listo, entonces estaríamos diciendo por ahí estaríamos diciendo que entonces nuestros símbolos terminales van a ser ¿quién? Pues miren que esto nada más puede terminar o en 0 o en 1 o en 0, 2. 1, 2. Entonces esos son mis símbolos terminales. Listo. Y acá pues ya nos dieron el vocabulario. Recuerden que uno cuando va a construir una gramática, el vocabulario lo va construyendo a medida que va avanzando, porque no necesariamente cuando yo ponga todos estos símbolos voy a decir que los voy a utilizar. Entonces yo voy construyendo el vocabulario y voy a decir, no, es que yo el 0, 1 y 2 ya sabemos que lo vamos a utilizar porque eso es en lo que termina la gramática. El S lo vamos a utilizar porque es el símbolo inicial, pero de resto, A, B y C, hasta que yo no construya bien todas las posibles producciones, no voy a poder decir nada acerca de ellas. Y entonces aquí, pues ya nos dieron, o sea, esa gramática ya nos dio las producciones. Y las producciones que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones. Listo, las voy a poner por acá aparte. De S voy a C. De C voy a 0, C, A, B.
de C voy a lambda, de BA voy a AB, de 0A voy a 0,1, de 1A voy a 1,1, de 1B voy a 1,2 y de 2B voy a 2,2. Profe, Listo. disculpe un momento. Dime. En caso tal de que n fuera 0, entonces, ¿qué tendría el vacío? ¿Cómo? ¿De que n fuera 0? Sí, es el vacío. Sí. Por eso es que estoy Ah, poniendo listo. el vacío allí. Por eso es que el vacío está allí. Cuando n es igual a Gracias, 0, profe. es eso lo que estamos poniendo allí. Sí. Por eso es que el Gracias. vacío está. Si esto empezara en 1, el vacío no estaría. Listo. En eso hay que estar muy pilosos porque eso es lo que nos va a determinar si el vacío está o no está. Listo. Entonces, miren, tengo 8 producciones. Acá están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones. De esas 8 producciones, se supone que yo voy a poder deducir cualquier cosa de estas. Listo. Sobre una pregunta. Dime. ¿No habían dicho que los términos, pues los terminales no podían quedar al lado izquierdo? No habíamos dicho eso. La única condición que había para los no terminales, y era una condición para los no terminales, era que por lo menos tiene que haber uno de ellos al lado izquierdo. Pero para los terminales no hay ninguna condición al lado izquierdo. No importa que aparezcan al lado izquierdo. La única condición que había con respecto a los símbolos no terminales era esa, pero era con los símbolos no terminales, era que ellos siempre tienen que aparecer por lo menos una vez al lado izquierdo. ¿Listo? O sea que, y entonces eso nos está diciendo que no pueden haber solo símbolos terminales al lado izquierdo, porque si hay solo símbolos terminales al lado izquierdo, estamos viendo que ellos no son terminales, porque debería haber por lo menos uno terminal. Listo. Entonces, sí pueden haber símbolos terminales y esos símbolos terminales tienen que estar acompañados de un símbolo terminal, porque o si no, entonces no podrían estar a la izquierda. Listo, yo ya iba a hablar de eso, pero bueno, qué bueno que la pregunta me ayudó a eso. Entonces, miren que siempre al lado izquierdo tiene que haber un símbolo terminal. ¿Sí? Siempre al lado izquierdo tiene que haber un símbolo no terminal, perdón. Listo. Entonces, les estoy haciendo la pregunta. ¿Yo cómo derivo al lambda? ¿Yo cómo hago para derivar al lambda? ¿Cómo hago para encontrar al lambda? Entonces, recuerden que yo siempre tengo que partir del S. Entonces, como la única partida del S acá en este caso es esto, entonces yo tendría que partir por 1 acá y voy a llegar a C. Y como necesito encontrar al lambda, pues entonces aplico a 3 y entonces llego a lambda. Listo, entonces de esa forma es como encuentro a lambda. Ahora les hago la pregunta, ¿cómo derivo a la segunda palabra que hay acá, que es 0, 1, 2? ¿Cómo la derivo? Entonces, sea como sea, muchachos, ustedes tienen que partir de esto, porque es la única salida que hay de C. Siempre. Siempre hay que partir por S. Listo. Entonces, como partimos por S, pues entonces estamos partiendo de Hay S, que utilizar la 2. utilizamos la 2. Entonces utilizamos la 2. Listo. Recuerden que en la clase pasada, finalizando, nosotros decíamos como algo. Allí lo último que estábamos construyendo eran palabras de la forma 0, creo que era 0 a la N, 1 a la M. Yo no sé si ustedes recuerdan. Y cuando lo estábamos haciendo, yo les decía, muchachos, pilas, que no nos puede quedar ningún símbolo a la derecha del 1 que sea 0. O sea que tenemos que evitar a toda costa que eso pase. Por eso fue que cuando llegué al otro curso me confundí. Yo dije, ves que yo puedo volver y colocar aquí el 0 después de un 1. Pero después nos dimos cuenta que no, que lo que yo estaba diciendo era mentiras. Entonces salimos de la duda y se pudo hacer lo que se logró. Entonces,
hay que partir como sea desde S porque es la única salida que tenemos. Si hay más S por ahí donde uno pueda salir de formas diferentes, pues hágalo, utilícelo, no hay ningún problema. Listo. Entonces la compañera me dice, no, es que la única forma de allí es utilizando 2. ¿Por qué? Porque si no, entonces llegaríamos solo a lambda. Listo, entonces estamos de acuerdo. Esto tendríamos que irnos a 0, a C, a B, así. Listo. Solo hay que utilizar la 3. Utilizo la 3. En Sí. tu forma de Para así hacerlo, quitar el, yo puedo el utilizar C. primero la C, pero yo también hubiera podido aplicar primero... Ah, no, no puedo. La 5. No. La 5, sí puedo la 5. Bueno, es a las 5. No, la 5 en este momento. Ah, bueno, después de esto, después de que aplico a Después de 6. que aplica Eso, 3. sí. Sí, porque aquí desaparezco al C, ¿cierto? Estoy desapareciendo al C y lo que me va a quedar acá entonces va a ser 0AB, ¿sí? Y Y ahí entonces sí utiliza la 5. y ahí sí estoy de acuerdo entonces con vos, hay que utilizar la 5. Entonces la 5, cuando utilizamos la producción número 5, esto va a llegar ¿a quién? Esto va a llegar a estar Pero uno B. 01B. ¿Listo? Y ahí Listo. utiliza la 7 y ya Y llega llegamos, la ¿cierto? que Entonces sí, están. utilizo la 7 y miren que lo que llego es que es 012. Entonces miren, nada más estoy en la segunda palabra y miren todo el proceso que hubo que hacer, ¿cierto? Si yo quisiera la tercera palabra, seguro que tengo que volver a partir de acá, seguro que tengo que llegar por lo menos hasta acá y acá tomar otra decisión. Acá ya tendría que tomar otra decisión. Bueno, aquí no, yo creo que es acá, porque la única manera de eliminar ese C o el C aparece hasta ahí nomás, o sea que yo tendría que llegar hasta acá, como mínimo. No, no, hasta la anterior. Y Sí. volver a aplicar el mismo Ah, 2. y volver a aplicar el 2. Sí, sí, Para que tienes toda queden la dos razón. ceros. Tienes toda la razón. Muy bien. Sí, y ahí aplico el 2 y cuando aplico el 2, entonces ya tengo los dos ceros y de ahí para allá no puedo tener otro cero. Si yo tengo otro cero a la derecha de esos dos ceros, entonces ya no estoy consiguiendo la tercera palabra que hay ahí, sino que me tocaría hacer otra cosa. Listo. Entonces así se va construyendo el lenguaje. Listo. Eso para los que la clase pasada no estuvieron y para los que tenían alguna duda todavía con eso. Listo. ¿Qué es lo más difícil acá, muchachos? Yo creo que las cosas difíciles que hay acá es construir el lenguaje como tal, ¿o no? ¿O a ustedes qué les parece? Sí, profesor, es más difícil. Esa es la difícil, porque cuando uno le dan ya las producciones, pues uno se la rebusca para derivar. Pero si a uno no le dan las producciones, pues entonces esa cosa se vuelve muy complicada. Listo, pero vamos a hablar primero de otras cositas, que miren que el tiempo ya prácticamente se nos fue. Hablamos primero de otras cositas y acá abajo hay ejemplos donde vamos a tener que construir el valor. Entonces, las estructuras de frase gramatical pueden clasificarse en varios tipos. En especial estos 4 tipos. Disculpen. Que la gramática no tenga ninguna restricción. Listo, en sus producciones. O sea, no hay que ponerle ninguna restricción a las producciones. Las producciones pueden hacer lo que ellas quieran. Listo. Entonces ahí es del tipo 0. La gramática tiene producciones donde vamos a cambiar un símbolo terminal por otro símbolo terminal en algún momento o podemos intercambiar un símbolo no terminal por un símbolo terminal. Me explico. Por ejemplo, W1 es igual a LAR y W2 es igual a LWR. O sea que cambiamos a la A por W, ¿cierto? En las gramáticas de tipo 1 también puede aparecer el S que va a lambda y ese no puede estar al lado derecho de ninguna de las otras producciones. Esa es una de las condiciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada cuando estábamos terminando poníamos mucho la S al lado derecho? O sea que si a uno le dicen construya uno de tipo 1, entonces la única manera de que aparezca la S tiene que ser que esté al lado izquierdo de la producción. Entonces, en ese caso nos tocaría emplear otras variables auxiliares, otras variables no terminales para poder construir el modelo. ¿Listo?
Ok, las gramáticas del tipo 2, de nuevo, son gramáticas que pueden tener solo producciones de la forma W1 a W2, donde W1 es un símbolo simple que no es terminal. O sea que él siempre va a poder cambiar de un símbolo no terminal a un símbolo terminal, si se quiere. Y las gramáticas del tipo 3 son de la forma W1 a W2, donde W1 puede ser A, o sea, puede ser solamente un símbolo no terminal, o puede ser A y W2 un símbolo terminal con uno no terminal, o solo terminal. Listo. Y pueden haber símbolos de la forma W1 puede ser de la forma S y W2 puede terminar en lambda. Listo, en el vacío. Listo. Entonces, cuando tenemos gramáticas del tipo 2, las llamamos gramáticas gramáticas libres de contexto. Cuando tenemos gramáticas del tipo 1, también las llamamos gramáticas de contexto sensitivo. Y cuando tenemos gramáticas del tipo 3, las llamamos gramáticas regulares. Y a los lenguajes de esas, a los correspondientes lenguajes de esas, también. Entonces, miren, tenemos una gramática por acá. Tenemos una gramática por acá. Esa gramática que está ahí. Entonces, ¿qué tipo de gramática es esa? ¿De qué tipo es? Profe, buenas tardes. Noches. Dice que Este man no ha almorzado, no no, ha comido. Ah. a ver, yo ¿Qué? miro. Ah, sí, ya buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, para ver si, digamos, dice que en la parte de arriba de contexto, Ajá. pues es dependiendo ahí. Del tipo de gramática que tengo. Estás escribiendo allí. Ok. De pronto puede ser contexto sensitivo. Ujú. Sensitivo, o sea, el tipo 1. ¿Por Sí. qué? Tipo Póngala 1. más arriba de eso, Eso. tipo 1. Me dice que, no, ahí empieza como, Pueden a haber ver, símbolos terminales y no terminales al lado izquierdo y tiene que terminar solo en símbolos terminales, ¿cierto? Y pueden estar el S que va al lambda y tiene que ser que ese no soluciones. aparezca en ninguna otra parte al lado derecho. O sea, que el S no vuelva a ser, después de que parta, no puede ser de nuevo un símbolo no terminal. Pues como una variable auxiliar allí para poder conseguir el lenguaje. Entonces, si es que es del tipo 1, Bueno, a ver, vamos a mire, ver. Ah, entonces no puede ser del tipo 1. no, ya de una vez. Con la primera producción no puede ser del tipo 1, ¿cierto? Y sí, con la Eh, primera. Con la primera. Sí. no, Entonces hay devolvámonos. que buscarla así. Vamos al tipo 2, entonces. La gramática puede tener solo producciones de la forma que W1 vaya a W2, donde W1 es un símbolo simple que es no terminal. No, Listo, o sea que el W1 tiene que ser no terminal. No, aquí tiene este símbolo y como tiene este símbolo, pues no puede ser del tipo 2. ¿Cierto que sí? sí, es terminal. No puede ser. Entonces ya, opción 3. O la opción 0, ¿cierto? Del tipo 3, la gramática tiene solo producciones de la forma W1 a W2, donde las de W1 van a ser como solas, términos solos, y W2 va de A a B,
¿cierto? De un símbolo terminal, un símbolo no terminal, Ya. o solo símbolos terminales, ¿cierto? O también pueden ser de la forma W1, donde W1 es S y W2 es igual a lambda. O sea que pueden tener el símbolo S, que va a lambda. Estamos acá, ¿cierto? Sí. Entonces el de miren abajo. que, ¿cómo? El primero puede ser no terminal. El primero puede ser no terminal. Sí. Es que de por sí esto es del tipo 0, ¿o no? Sí, ese es tipo 0. Ujú, no tiene ninguna restricción. Ay, ay, ay. Tipo Listo. 0. Y ahí sería el No, de no tiene arriba. nombre, no tiene nombre cuando es del tipo 0. Listo. Las de libre de contexto son las de 2, las sensitivas son del tipo 1 y las regulares son del tipo 3. Listo. No. Vamos a ver acá. Entonces, esta que está ahí. Esta la hicimos la clase pasada. La hicimos y miren que nada más tiene dos producciones. Las dos producciones son S va a 0, S1 y S va a lambda. ¿De qué tipo es? Tipo 1, 2, Tipo 3. 2. Tipo Tipo 2. 2. ¿Segura? Eso creo. Eh, yo tenía un jefe que me decía, creo, ¿estás seguro? Y entonces hay que en un momento decir, ¿seguro? Sí, así uno no está seguro, hay que decir, no, estoy seguro, completamente seguro. Listo. Donde el W1 es un símbolo simple que no es terminal. Listo. El W1 es un símbolo que no terminal. Aquí los dos símbolos son no terminales, entonces es del tipo 2. ¿Estamos? Muy bien, tipo 2. Listo. Voy a ver Listo, qué, pues. Qué pena hay. Qué qué pena hay. pasó. No, no, como estoy desde el celular, ya me está pidiendo espacio. No estoy grabando la Ah, clase. pero la clase también está quedando grabada acá. Ah, Eh, bueno. Ahí vamos con 2 ya. ok. Tú sabes que estás cometiendo un delito. Tomándole la clase. Grabando la clase sin permiso. Es de la opción del celular. Entonces hay que meter a... No, pero no sabías eso. Yo hasta en estos días me vine a dar cuenta. Yo no Por allá es sabía eso. data, Sí, ahí sí. Es, o sea, por tratamiento de datos, usted no lo puede hacer. si usted graba, yo tampoco lo podría hacer. Si yo no pido permiso a todo el mundo, no lo puedo hacer. Y es así. Y habría que como que firmar un acuerdo de que la clase va a quedar grabada. Eso es una cosa bien brava. Estamos ahí cometiendo delitos. Volvámonos ricos Eso, pues. de cuenta de eso. Ah, no, de una. De una, de una. No, 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 no. Bueno, bueno, listo. Entonces miren que uno podría clasificarlos de esa forma. Yo quisiera seguir, muchachos, con esto de acá abajo, pero yo prefiero que eso lo hagamos con despacio y que la hablemos la próxima clase bien. Listo. Para que el cuisecito que no es esta semana, sino que vamos a hacer la siguiente semana, eh, lo hagamos nada más de los lenguajes y no le metamos todavía los autómatas finitos con salidas. Listo. Entonces vamos a practicar algo. Vamos a hacer algo. Vamos a construir, vamos a ponerla bien difícil. Listo. Vamos a construir un lenguaje que nada más tenga estas palabras. Listo. ¿Cómo lo construirían?
Entonces, para construir el lenguaje tengo que tener un vocabulario. El vocabulario va a tener a S, va a tener a 0 y a 1. No sé qué más tiene. Tenemos que tener unos símbolos terminales. Los símbolos terminales, esos sí ya los conocemos, 0 y 1. ¿Listo? Y tenemos que tener unas producciones. ¿Listo? ¿Cuál es el conjunto de esas producciones, muchachos? ¿De ustedes qué dirían? Háganle pues. Hay que utilizar este simbolito. ¿Cuál? ¿El lambda? Sí, profe, ese va ¿A lambda? 0. O bueno, sí, hablando. No, no se puede ese a lambda. No te dejes convencer del profesor, que el profesor a veces es mentiroso. A 0S. Él no puede ir a lambda, ¿cierto? Ok. Lo quieres poner como 0S. Listo. Y después, ¿qué vas a hacer? Yo no te estoy diciendo que vas mal. Te estoy diciendo, sigue, a ver qué va. Predice que no se puede ir de ese a lambda. No. ¿Por qué no se puede ir de ese a lambda? Le pregunta a todos los demás. Porque ahí se termina, pues. Porque se estaría llega. diciendo que lambda pertenece al lenguaje. Ajá. Listo. O sea, que el símbolo vacío pertenecería al lenguaje. Y el símbolo vacío no pertenece al lenguaje. Los únicos que pertenecen al lenguaje son el 0, el 1 y el 0, 1. Listo. Entonces, ¿qué otra? Miren que nada más son 3 símbolos. La semana pasada estábamos hablando de infinitos símbolos y ustedes lo hicieron. Entonces ahora van a embalar con 3 pedacitos ahí. No, pero es que los pedacitos están, digamos, 0, 1, 0, 1. Ahí está Sí. el conflicto. No nos casemos tanto con la S. Por eso puse esa cosa ya, no nos casemos tanto con la S. La S muchas veces es muy colaborativa, pero la S, miren que por eso allá nos llamaban de sensitivos y un montón de cosas, porque miren que es mejor poner una A. Y ya con esa A yo puedo arreglar muchas cosas. Entonces aquí en el lenguaje, en el vocabulario, tengo que poner a la A. ¿Sí? Y miren ahora lo que voy a hacer. Miren, voy a poner a A que va a 1. ¿Sí? Pero también voy a poner que A vaya a lambda. A ver, por ejemplo. Profe, pero ahí sí se podría ir lambda sabiendo que no hace parte del lenguaje. Ah, no, eso, Pero es que el lambda ni siquiera tiene que aparecer en el lenguaje. Lambda es nuestro símbolo comodín. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podía ir de ese a lambda? Otra vez te lo digo. Cerrado. Porque entonces ahí sí estaría diciendo que lambda pertenece al lenguaje, no al vocabulario, sino al lenguaje. O sea, acá, lambda pertenecería o sea, lambda puede pertenecer al vocabulario, más no al lenguaje. Sí, es más, lambda siempre está en el vocabulario, siempre. La cosa es que nosotros no lo ponemos. ¿Por qué no lo ponemos? Porque, pues lambda lo estamos poniendo porque nos ayuda, pero o sea, lambda no existe. Lambda es un espacio, listo. Entonces, por eso no estoy poniendo a lambda. Entonces, lambda sería ahí como para cerrar ya todo. Para que nos ayude, sí, pero les digo que es como un comodín. Ah, necesito que esto se acabe acá. Lambda. Sí, ese es el comodín, ahí lo tengo. Necesito que esto se acabe, tome lambda. Sí, eso es lo que... Dímelo. Que en un ejercicio usted nos da el lenguaje y nosotros en el vocabulario le podemos agregar las letras que queramos como auxiliares, pues por decirlo así. Sí, sí. Porque yo me estaba ahora confundiendo el lenguaje con el vocabulario, pero ya la cogí. Ah, ok. Claro. Claro. Ah, y piénsalo en el español o en el inglés o en cualquier idioma. A ver, pensemos en cualquier idioma. En el español, nuestro vocabulario tiene
si no estoy mal, 27 letras. Si no estoy mal, muchachos, estoy aquí tratando de recordar cuántas letras tiene, pero creo que tiene 27 porque Claro, son 27. a partir de todas las que han sacado, la ñ sigue existiendo. ¿Sí? Sí, sí. O sea, han sacado, o sea, cuando yo nací y estaba en la escuela, existía la che, existía la LY y existía la R, ¿cierto? La doble R. Sí, Eso sí. existía. Ahora ya no, porque son como sílabas compuestas, es que lo llaman, o no sé, o símbolos compuestos. Entonces, como son símbolos compuestos, pues no, ya eso estaba en el vocabulario, ¿para qué lo vamos a volver a incluir? Sí, pero cuando yo crecía, esas palabras, esas letras están en el vocabulario. Entonces, alguna vez hablando bueno, y en el inglés, quítenle en una. ¿Sí? El vocabulario en el inglés, quítale en ese. La ñ ya no existe en el inglés. Pero nosotros pensamos que entonces nosotros decimos que tenemos un vocabulario muy rico, ¿cierto? Pero pensemos en chino. Y los chinos tienen más o menos un vocabulario de 100 letras. Allá debe ser difícil estudiar. Eso debe ser bravo estudiar. Tienen un vocabulario muy amplio. Mientras que, por ejemplo, en Italia, el vocabulario solo tiene 17 letras. Entonces, miren que no podemos pensar que todos, que porque conocemos todas las letras, pues entonces todo el mundo las utiliza. Entonces, por ejemplo, en Italia no se conocen, no utilizan todas las letras del alfabeto. Entonces, del alfabeto español, ellos utilizan, o el alfabeto, ¿qué? Castellano, no sé, no lo utilizan todo. Entonces, ahí tendríamos que partir de que ese es nuestro vocabulario. Después, las palabras que se forman con ella, claro, cada una depende del lenguaje que estemos hablando, ¿sí? Y las producciones, pues simplemente van a ser las estructuras gramaticales que nos permiten enlazar las cosas. Entonces, yo puedo decir que una producción puede ser una frase, ¿listo? O que una producción puede ser un artículo, o que una producción puede ser algo que me lleve a verbos, no sé, algo así. Listo. Esos van a ser las producciones. Entonces, no crean que estamos muy lejos de lo que estamos hablando, de lo que se habla en el castellano, de lo que es un lenguaje. Estamos muy cerca. La cosa es que ahora en otro del lenguaje lo estamos hablando con símbolos. Y esos símbolos pues nos representan alguna forma de escribir algo. Listo. Es más o menos eso lo que estamos hablando acá. Entonces, listo, eso es, sí. Entonces, si ya lo entendiste, bacano, porque de eso se trataba. Listo, bacán. Nos hace falta algo, muchachos, no hemos terminado. Ahí no hemos terminado. Claro. Las producciones no se nos han acabado. No, no es que nos falta, digamos, por ejemplo, S hace el 0A. Entonces, cuando dice A, entonces sería el 01. Sí, ¿Cierto? ahí ya tendríamos la palabra 01. Y también ya tenemos la palabra 0. Nos hace falta una palabra. ¿De A a 0A? Ok. De A a 0A. O de 0 a 1. Sí, más bien. Podría ser. Pero entonces piensen en esto. Yo tengo solo 3 palabras. Esto no sería como, hagamos esto. Y ya. ¿Cierto? Sí. Sí. Hacemos Ay, eso hombre, y listo, y salimos de eso fácilmente. Es que son solo 3 palabras. O sea, listo, esas son mis 3 palabras. Pero qué feo eso. Eso se ve horrible. Eso ni ciencia tiene. Ya. Y entonces estamos pensando en un montón de cosas, pero miren que eso ni ciencia tiene. Entonces, ¿qué hacemos? No, ya empezar a construir. Una que Pues, podemos aplicar es esta. Y ya. Y ahí lo construimos completamente.
¿o no? Pero hay muchas posibilidades más, muchachos. O Sí, sea, ya. yo ahí les pinto dos, pero ahí hay muchas posibilidades. Listo. Sí, se puede de 0 a 1. Sí, Cristian, eso se puede. Sí, sí, sí. Eso, es más, yo ahorita lo dije. De 0 a 1 podría ser una producción. Listo. ¿Cómo construiríamos una en donde el número de ceros, o sea, que sean de la forma así? Aunque no me salgan con la fácil. ¿Me entienden que lo que le estoy preguntando ahí? O sea, que sean un número par de doces y de resto ceros. De resto ceros no, de resto un cero. ¿Cómo sería esa? Le piensan en la casa y la próxima semana comenzamos con eso. Y la próxima semana, pues entonces hablamos un poquitico del orden de la derivación, de cómo lo deberíamos de hacer, de cuál debería ser, pues como la menor derivación que deberíamos hacer para no dar como muchas vueltas. Y, y empezamos a hablar de autómatas. Listo, ya casi se nos acaba esto. Ya casi. Mesecito, larguito. No, pues que eso ya fue. Sí, esto ya, porque bueno, sí. Es que las semanas empiezan a ser cortas, además, porque vienen dos puentes casi que seguidos. Entonces ya las semanas empiezan a ser también cortas. Listo. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna queja. Yo tengo todas las dudas ya. Volvemos a comenzar la clase. El jueves, listo. El jueves volvemos a comenzar. Siempre hay un nuevo comienzo cada jueves. Ay, Listo. no.